Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Víctor. Tenemos mucha suerte de tenerte aquí en la Fundación. Tenemos todos mucha suerte de escucharte. Bueno, Víctor, sabéis todos que trabajó 8 años con Alejandro de la Sota. Tú corrígeme si me equivoco. 7, bueno, me corriges en todo. Y bueno, tiene un conocimiento profundo de Alejandro de la Sota, de su figura y de su obra. Además, fue catedrático en Múnich y a sus alumnos estuvo durante muchos años haciendo como unas maquetas de obras de Alejandro de la Sota que se recogieron en un libro, una publicación, y en una exposición itinerante, itineró por todo el mundo, ¿no? Aquí tenemos la publicación, si tenéis curiosidad. Ahora está en el Museo de Múnich. Y luego también fue el responsable de que se difundiese, ¿no?, la obra de Alejandro de la Sota en Alemania, ¿no? Fue en buena parte culpable de eso, pero al margen del conocimiento que puede tener de su obra, como arquitecto tiene una personalidad única. Así que digamos que ya no es lo que sabe, sino lo que decide contar y cómo contarlo. Pues lo hace de un interés especial, ¿no?, que se nos queda a todos, ¿no?, cada vez que le escuchamos. La iniciativa de esta charla ha sido de Diego Rodríguez, arquitecto de Thermochip, que es una empresa colaboradora de la Fundación Alejandro de la Sota, con quien hacemos proyectos muy interesantes, como además de esta charla, organizamos unos concursos con estudiantes de escuelas de arquitectura a través de los profesores de construcción para reinterpretar una obra de Alejandro de la Sota. Cada concurso, cada edición es una obra diferente, con un sistema constructivo actual, en este caso con Thermochip, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Diego, y muchísimas gracias a vosotros por venir. También tenemos que decir que estamos comprobando que el espacio de la Fundación es muy versátil, porque ahora mismo estamos en medio de una exposición que inauguramos el jueves pasado, con referencia, veis, al poblado de Esquivel, con que tenemos material original, y inspirado en esta obra de Alejandro de la Sota, pues se expone la obra de la ceramista Aurora Hernando, y que la hizo expresamente para esta exposición, y de Juan Mera, que es el director de la Escuela de Arquitectura de Toledo, que es la obra pictórica. Y bueno, tengo que deciros que es la primera vez que se hace una charla en la Fundación, pero que vamos a repetir, porque la verdad es que pensábamos que esto iba a servir para unas 20 personas, pero sois 30, así que nada, estamos encantados de teneros aquí. Digamos que también sigue un poco el espíritu de Alejandro de la Sota, que no era un hombre o un arquitecto que se prodigara en los medios, pero sí su estudio, que esto es su estudio, como sabéis, siempre estaba como abierto a todo el que quisiera venir a compartir con él un proyecto o a charlar. Así que nada, estamos encantados. Muchísimas gracias a todos. Víctor, cuando quieras. No, perdón. Vamos por lo menos a darle la palabra antes a Diego de Thermochip, por si quiere presentar. Sí. Vale, hemos hecho esta charla desde Thermochip. Somos un fabricante de paneles, llevamos más de 40 años fabricando paneles para las cubiertas ligeras, y desde hace ya unos 6 años venimos haciendo paneles y certificándolos para el resto de la envolvente. Todo esto está marcado en un contexto de construcción industrializada en el que está desapareciendo la mano de obra y cada vez los artesanos están desapareciendo, y todo esto de los concursos que comentaba Teresa, o traer a Víctor, está marcado en poner en valor el papel de los arquitectos a la hora de construir con estos sistemas industrializados. Tuvimos la suerte de estar con Víctor en un congreso en Lugo hace unos años, y
bueno, entendemos que es un arquitecto de referencia, un gran maestro para estas generaciones que venimos por detrás, es así. Tenemos la suerte de convivir con algunas de sus obras, como la rehabilitación de la Casa de las Conchas en Salamanca, o varias obras que nos tocan de cerca por ser gallegos en Santiago de Compostela, como la rehabilitación de la Fundación Laboral de la Construcción, que hemos tenido la suerte también de vivir esos espacios dando clases allí. Desde la empresa hacemos formación a gente que trabaja allí, o varios edificios de viviendas, pues Caramoñiña, al lado del Parque de Bonaval, y otras tantas cosas. Gracias también a la gente que hemos invitado por venir, y nada más que decir. Le dejo la palabra a Víctor, que es el protagonista de esta. Bueno, pues primero muchas gracias tanto a la Fundación como a Thermochip por darme esta ocasión, que por otro lado, pues recuerdo que yo he estado aquí 7 años trabajando, o sea que en lugar de estar aquí estaba en una mesa que había en medio y era la labor diaria, era una situación muy curiosa, ¿no? Porque empezamos a trabajar a las 5 de la tarde, lo cual tenías medio día libre, entero, para hacer lo que quisieras, ¿no? Que es una gran ventaja. Luego, eso sí, terminábamos a lo mejor a las 10, a las 10:30, y cuando nos íbamos solía salir Alejandro de la Sota, veía lo que estábamos haciendo y tal, y entonces hacía unos comentarios. A las 10 empezábamos a hacer los comentarios, ¿no? Y dice, no, es para que lo penséis con la almohada. O sea que nos daba tarea, ¿no? Para que con tranquilidad pudiéramos saber lo que pasaba al día siguiente, etcétera, ¿no? Con un ritmo de trabajo que parecía que no hacíamos nada, ¿no? Parecía que aquí no se hacía nada, pero claro, al final del año, pues empiezas a decir, pues hemos hecho esto, lo otro, el concurso no sé qué, la obra, y se hacía muchísimo, ¿no? Pero la sensación es de que aquí no pasaba nada, ¿no? Y es un ritmo que yo quiero decir que casi es lo que más he heredado yo de Alejandro de la Sota, el ritmo, ¿no? Es el tranquilo, ¿no? Aquí no pasa nada, y poner las cosas a cocer a fuego lento, ¿no? Que poquito a poco vayan cociendo. Y eso es lo que pasaba aquí, ¿no? Había unas fases, digamos, previas donde Alejandro de la Sota recibía un encargo, ¿no? Y bueno, a lo mejor nos lo comentaba, todos seguíamos haciendo lo de siempre, ¿no? Normal, no sé qué, tal. Y un día decía, oye, Víctor, ven un momentito. Y en ese momentito pasaba del despacho y tenía una hojita. Y en esa hojita decía, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esto es así, esto, y te contaba el proyecto ya como si estuviera terminado, más o menos, ¿no? Y digamos que era también a veces, en el periodo que pasaba desde que él recibía el encargo hasta que empezamos a trabajar en él, pues que a lo mejor un día llegaba, pues ¿visteis ayer en televisión? No sé qué, veíamos todos la misma televisión, porque no había más que una, claro, ¿no? Y entonces, pues si había una película interesante, si había a lo mejor algún tema de ciencia, tal, lo comentaba, pero sin, así por las buenas, ¿no? O sea, y eso eran como cosas que iban cayendo y que al cabo del mes estaba todo en una hojita, ¿no? Decía, hay que hacer esto, y contaba el qué, pero que estaba ya, digamos, el proyecto ya madurado. Y a partir de ahí, pues, nos sentábamos Carlos Puente y yo en las 2 mesas donde estaban los delineantes, y entonces empezábamos a dictar el proyecto. Nosotros no lo dibujábamos. O sea, con lo que nos habían contado, ¿no? Y unos ensayos que hemos hecho nosotros por aquí, entonces iba diciendo, vamos a ver, Pepe, vete haciendo una trama de tanto por tanto, no sé qué, tal, ¿no? A Fernando un delineante impresionante, los dos, eran Rolls Royce, de la delineación, ¿no? Y entonces, pues Fernando era un gran lector, tan gran lector que siempre se traía un libro y lo tenía abierto y estaba leyendo. Él leía su novela o lo que tal, ¿no? Y entonces decías, Fernando, esto, venga, vamos a hacer, piénsatelo bien. Y el piénsatelo bien para seguir leyendo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues Fernando, pues hace esto, lo otro. Y con eso íbamos como avanzando en el proyecto, nosotros íbamos como una partida de ajedrez, ¿no? Donde tú tienes lo que tal y vas dictando el paso siguiente, ¿no? De vez en cuando nosotros teníamos un papelito al lado, íbamos haciendo nuestros ensayos, no sé, tal, y así salía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el proyecto estaba ya formulado en sus materiales, en su ambiente,
en su tipología, en su estructura, estaba ya allí, ¿no? Y era como que ya te han contado un cuento y ahora tú se lo cuentas a tu nieta o a tu hijo, ¿no? Porque el mundo ese estaba muy claro. Ahora había que hacer posible que eso fuera, ¿no? O sea, pero los trazos fundamentales del proyecto ya estaban allí, ¿no? Esto os lo cuento porque primero es cierto, es así, ¿no? Y segundo, porque eso tenía que ver con el ritmo, eso que como que no pasaba nada, ¿no? Pero sí pasaba. Y os lo cuento porque me pedisteis un título de la conferencia y yo dije, la vida. Vamos a hablar de la vida. O sea, contar un proyecto, pues es aburrido, ¿no? Además, si ya te lo sabes, lo ha contado 1000 veces, pues es como el la de Maciel, ¿no? O sea, que ya no te interesa nada, ¿no? Mientras que el contar el por qué salen las cosas, el cómo salen las cosas, explica luego pues que el termochip o lo que sea tenga el sentido y que entre con la lógica merecida en ese trabajo, digamos, de entrada natural en un proceso que es un proceso muy complejo, ¿no? Y por eso yo doy pocas conferencias, ¿no? Doy pocas conferencias y cuando las doy las suelo dar sobre este tema, ¿no? Y sobre todo a los que empiezan, porque se tiende a entender la arquitectura como algo que se aprende, ¿no? Tú aprendes esto, la arquitectura está en esta caja y cuando te encarguen algo abres la caja y la sacas y ya tienes arquitectura, ¿no? Y si además eso lo ha hecho ya alguien importante, mucho mejor, porque entonces ya está todo hecho, ¿no? Alejandro de la Sota decía una cosa, a mí me la escribió en una dedicatoria, decía que Dios me libre de saber dónde se esconde la arquitectura. O sea, él no quería saberlo. Él lo que quería era pues pensarlo, tal, y que tenía que ver con la película que había visto, con un comentario de no sé qué, o sea, con lo que es la vida. Y de ahí salía una arquitectura que no estaba hecha, sino que se elaboraba desde todo lo que hace que la arquitectura sea, digamos, el paisaje que acompaña a la vida, digamos, de una forma agradable, ¿no? Y por esto, pues lo primero, como vamos a hablar de la vida, pues os traigo esta foto, que seguramente todos sabéis cuál es, ¿no? Es la casa de la madre del Corbu, en Vevey, al borde del lago Lehmann, ¿no? Y el Corbu, que era una persona, digamos, que sabía estructurar, organizar los espacios, pero que siempre ponía por delante cómo se iban a usar las cosas, ¿no? Y entonces empezaban a aparecer espacios flexibles, empezaba la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa casa, que si la conocéis, es una casita, está al borde del lago, a 8 o 10 metros del lago, que no tiene casi, que tiene un petito bajito, como un banquito, ¿no? Y una ventana de 11 metros, es un espacio único, con zonas divididas por muebles, por una lámpara que sale de un sitio, etcétera, etcétera. Pues con eso, de repente va y cierra una esquina con un muro, y pone una ventana, y planta un árbol, y pone unas hortensias. Y esa es la esquina para su madre. El mismo que lo está sabiendo traducir a arquitectura, digamos, activa en el sentido de que cada sitio tiene su zona y tal, al llegar aquí hace una cosa que podía haber estado hecha ya, ¿no? Y que indudablemente, si sabéis lo que ha pasado con esto, sería una tragedia, porque es que quitaron el árbol, porque el árbol que si había peligro, que si no había peligro, y entonces arrancaron el árbol. Después restauraron el muro, ¿no? Lo pintaron, lo encalaron perfectamente, quitaron las hortensias y pusieron césped. Claro, si Corbusier se levanta de la tumba, se agarraría un enfado impresionante. Hay un escrito que yo leí hace mucho tiempo y no me acuerdo exactamente a qué se refería. Yo creo que se refería a la restauración que se había hecho de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés en París, ¿no? Y entonces hace un escrito dinamitoso, digamos, enfadadísimo con lo que habían hecho con esa iglesia, ¿no? Que la habían violado, dice.
que le habían arrancado todo lo que tenía. Claro, si ve lo que han hecho con esto, se cae de espaldas, vamos, o sea, porque es exactamente lo contrario de lo que él quería. O sea, han hecho arquitectura, ¿no? Para que se vea, ¿no?, todo blanco y tal, que vea hortensias, el árbol fuera. O sea, lo han metido de cintura. Y el Corbu, ¿no?, con su curiosidad, con su cercanía, digamos, al ser humano, a la luz, al sol, etcétera, etcétera, pues critica durísimamente la restauración de unos señores especialistas en restaurar, pero que se han cargado el alma de la iglesia aquella, ¿no? Y esta foto pues podía venir a explicar, digamos, lo que realmente quería el Corbu y lo que hacía, ¿eh? Y yo hablo de Corbusier, pero podemos hablar también de Mies van der Rohe, que no es que yo sea de Corbusier, ¿no? Pero hay que reconocer que sabía, digamos, en una obra así, presentar dos caras de lo mismo. Uno con una casa estructurada, clarísima, pero él echa en falta un rincón para una persona que va a apreciar cosas de alguna manera y que va a tener su rincón, ¿no? Entonces, para mí, claro, esta foto tiene que ver con que la fuente de la arquitectura es la vida. Y si nos olvidamos de ella y sacamos la arquitectura de la caja que ya está preparada por el Sanedrín, ¿no?, por los sacerdotes de la ortodoxia de lo que hay que hacer, ¿no? Lo ha hecho fulano, pues ahora ya es un santo, le subimos un pedestal y todos hacemos lo mismo, ¿no? Y entonces hay unos cuantos santos y entonces está Zaha Hadid, del otro, y todos copiando como locos, ¿no? Eso aquí no pasaba. En esta sala aquí no pasaba eso, ¿no? Y eso es lo que yo os puedo contar, no solo porque era lo que no pasaba aquí, sino porque es lo que me sale a mí, ¿no? Y es lo que yo he enseñado durante pues 20 años, ¿no? Cuando yo enseñaba en Múnich, pues yo el primer día decía, yo no les voy a enseñar nada, pero voy a hacer una cosa, les voy a poner un espejo delante y se vayan ustedes donde se vayan, me van a encontrar a mí, ¿eh? O sea, salen corriendo, yo corro. No sé qué, se mete usted bajo, yo estoy, para que ustedes se vean a sí mismos y aprendan de sí mismos y aprendan de la vida. No de lo que yo digo que hay que hacer, sino de lo que está ahí para todos y que hay que saber, digamos, hacer uso de ello para que salga arquitectura. Por otro lado, Heidegger decía que la forma de existir del ser humano es habitando. Y habitar quiere decir ser consciente de la dimensión temporal y de la dimensión espacial, o sea, controlar el tiempo y el espacio conscientemente. Y el ser humano, si no habita, no puede existir. O sea, tiene que habitar percibiendo, lo percibe pues, por la memoria, por los transcursos, porque sabe que el tiempo es importante, ¿no? Y porque tiene que conocer su territorio. Y entonces la dimensión temporal y la dimensión espacial se unen y se funden en una forma de existir que para nosotros es más fácil reconocer la dimensión espacial, ¿no?, porque están las paredes, está la dimensión temporal. Pero es que no hay tiempo sin espacio ni espacio sin tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en las escuelas de arquitectura, ¿qué se enseña? La dimensión espacial. Hacemos geometrías, medimos, pesamos, no sé qué, tal, pero no hablamos del transcurso del tiempo, pero es que el transcurso del tiempo es la sensación de existir del ser humano. Y bueno, podemos tener existencias, digamos, anodinas, tiempos que no recordamos nada, que no nos sabemos identificar, que no nos identificamos, ¿no? Pero hay otros tiempos que resulta que son excitantes, que son, digamos, excitantes para la libertad de cada uno. O sea, cuando tú estás en ciertos espacios, ¿no?, es que te ponen como de buen humor, ¿no? Pero para pensar en tus cosas, no para pensar en el arquitecto, ¿no? Sino estás como bien, ¿no?, contigo mismo, y de eso se trata la arquitectura, ¿no? Entonces, a ver, mira, pasa tú si quieres, mira, te doy esto. Bueno, entonces aquí vemos este buen hombre que está sentado allí, ¿no? Está sentado y se ve que está con mucho gusto, ¿no? A lo mejor va todos los días y se pasa la vida ahí, ¿no? Pero es que es un tiempo que está existiendo.
Él no sabe cuántas columnas hay, no sabe quién las hizo, no sabe qué formas tienen. No, pero va allí porque es acogedor, ¿no? Entonces es un tiempo que él está existiendo. No está quemando la vida, no está quemando el tiempo, sino que está disfrutando del tiempo, está pensando en sus cosas también, ¿no? Y para mí es una imagen muy clara de lo que es la misión del arquitecto, que es conseguir eso para que la gente disfrute sin saber por qué. ¿Por qué me encuentro bien yo en este sitio? ¿No? Pues esto es la ventana de mi despacho en Múnich, ¿no? Había dos, una sala bastante grande, dos ventanas que no tienen nada raro, no tienen ningún invento, ¿no? Tienen ventanas, la proporción bonita. Hay un banco, ahí vamos, la bancada esa, que esa la hizo Wiedemann, que es el arquitecto que hizo la Gliptoteca de Múnich, vamos, que la reconstruyó después de la guerra, ¿no? Un arquitecto buenísimo que había sido catedrático, antecesor mío, ¿no? Y lo único que hizo Wiedemann fue poner la balda esa ahí, ¿no? Pero es que yo cuando veo esta ventana, es que estoy viendo 20 años de mi vida. Es como que el tiempo se ha quedado allí, ¿no? Como si estuviera goteando. Y a eso me refiero yo cuando hablo de la dimensión temporal de la arquitectura, que es cómo estás experimentando tu presente, qué influencia tiene esa sensación en la que estás viviendo en tu ser, y qué supone también de almacenamiento en la memoria, de recuerdo, ¿no? Estás construyendo tu vida y hace que cada minuto cuente. A Alvar Aalto le preguntaron, en una ocasión dicen, oiga, ¿y usted cuál es su unidad de trabajo? ¿Usted en qué trabajo? Y él así dijo, pues en milímetros. Y yo digo que está muy bien visto, pero que es que la arquitectura se vive en segundos. O sea, se hace en milímetros, sí, pero luego se vive en segundos. Segundos que pueden ser minutos, que pueden ser secuencias, que puede ser memoria, recuerdos, pero la existencia es encontrarte bien en tu propia vida, en tu libertad de ser lo que tú quieres, pero en situación favorable, digamos, ¿no? Sí. Entonces aquí vemos esta antena. Y esta antena pues se eleva ahí en el espacio y realmente no sabemos por qué, porque alrededor de eso no hay nada. No hay nada, es una antena que está ahí por encima de las nubes, puede ser muy elegante, muy bonita, muy tal, pero no, caramba, es que sí hay mucho, es que todo el espectro electromagnético está ahí, ¿no? Desde la onda de radio hasta los rayos gamma, ¿no? Y cada cosa, están todos nuestros teléfonos, está el radar del aeropuerto, todo está ahí. Y resulta que esta antena, que a nosotros nos parece que no vale para nada, porque no hay nada, está hecha de forma que está preparada para captar ciertas frecuencias y las capta y las descodifica y las convierte en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos los recibimos nosotros en el receptor, puede ser una radio, puede ser una televisión, lo que sea, ¿no? Y entonces se convierte, el impulso eléctrico se convierte en imagen, o en sonido, o en imagen y sonido, o en ondas de no sé qué, que hacen que el radar de tal... O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy oyendo un concierto que a lo mejor lo compuso Johann Sebastian Bach, ¿no? Que salió de aquí, de la cabeza de Bach. No había nada, no había nada, ni instrumentos, había solo la cabeza. Entonces él lo escribe y hace unas notitas que quedan allí. Entonces hay unos músicos que saben tocar el violín o tal, y que leyendo eso interpretan el pensamiento de Bach, que queda escrito, y que ellos lo interpretan y lo hacen audible, ¿no? Pero entonces eso hoy en día está captado y en un vídeo o en una toma, no sé qué, que ya no hay ni músicos, ¿no? Porque eso ya son impulsos, digamos, digitales, ¿no? O sea, que estamos oyendo lo que compuso Bach en unos impulsos digitales que no son nada, que son ceros y unos, ¿no? Y nosotros estamos en nuestra butaca oyendo un concierto
que está yo qué sé, en Nueva York, y estamos en la butaca de nuestra casa, ¿no? Y estamos muy contentos porque todo funciona muy bien. Pero entonces la antena empieza a fallar, empieza a chisporrotear, empezamos a poner nerviosos, decir, oye, yo quiero oír el concierto, ¿no? Sin molestias. Y además quiero pensar lo que me dé la gana mientras yo estoy oyendo ese concierto. Bueno, pues y ahora lo pasamos a arquitectura y pensamos que eso que no hay nada es el espacio en el que nosotros trabajamos. Puede ser en medio del campo, puede ser en la ciudad, puede ser dentro de un espacio, de una iglesia, o lo que sea. Tenemos que trabajar ahí, tenemos que pensar en ello, ¿no? Y entonces, eso que aquí son ondas electromagnéticas que no se ven, cuando tú estás en una plaza de una ciudad o estás en medio del desierto, lo que sea, hay impulsos que entran en la antena, que es el arquitecto, y que es lo que él tiene que traducir. O sea, esa energía pensante del arquitecto le tiene que entrar a él, lo tiene que descodificar, lo tiene que traducir, digamos, la partitura nuestra son los planos, donde tienen que intervenir unos músicos, que es el albañil, la grúa, no sé qué, y al final acaba siendo un concierto, pero un concierto no es un concierto, es una obra en ese caso. ¿Qué quiere decir? Que la energía pensante de Bach o del arquitecto se convierte a través de un cambio de estado, digamos, de energía pensante en materia radiante. Y entonces todo eso, si se ha hecho bien, si todo ese proceso ha sido coherente, si todo eso ha llegado, digamos, al fin que el arquitecto pretendía, habla por sí mismo. O sea, no hace falta que lo cuente nadie. Y eso hace que si eso está bien, pero claro, si la antena ha fallado y ha empezado a chisporrotear, que decir, si el arquitecto empieza a fallar, chisporrotea, no sé qué, la vida, como el concierto, está alterada. Y entonces, el conseguir esa naturalidad, primero, la capacidad de percepción de cuál es la antena que hay que coger en este problema, o cuáles son las ondas que interesan, ¿no? Interesan estas. ¿Por qué? Porque lo entiendes, porque le das un objetivo, y que el objetivo es que se oiga bien la música, o sea, que se viva bien allí, o sea, que la dimensión temporal de lo que yo estoy haciendo sea la que favorece la existencia de las personas que van a vivir allí, que no las conocemos, no sé, son negros, viejos, dentro de 50 años, no lo sabemos, pero sí tenemos que saber percibir la esencia de lo que emociona al ser humano en lo que tiene que ver con el entorno que le rodea, ¿no? Porque eso no cambia, o sea, no creo que haya cambiado en 2000, 4000 años, nada, porque no vemos las cosas de hace 4000 años, pues nos parece como arquitecturas, espacios, ese señor que está ahí sentado, ¿no? Está estupendamente, ¿no? Y le importa un pepino, porque el ser humano no cambia a esa velocidad, como para que de repente se le interesen otras cosas, ¿no? Bueno, pues para mí esta antena es el símbolo del arquitecto. El señor que es capaz de convertir la energía pensante de un problema que ha sabido entender en materia radiante una vez construida y que va a seguir radiando, pues cuando estemos todos muertos seguirá allí para los siguientes, si es que hay alguien que va a seguir viviendo aquí, pero bueno. Entonces, aquí están los paisajes. O sea, yo me imagino, si eso es el paisaje que acompaña a la existencia, que es la arquitectura, y es un paisaje como ese, paisaje plácido, que no te fuerza a nada, que puedes pasearte por allí pensando en algo, hablando con un amigo, mirando, no. Pues para mí sería el paisaje que la arquitectura debería crear para que la sociedad, el ser humano, piense lo que le dé la gana, pero que piense en el mejor estado, digamos, emocional, digamos, de dignidad, ¿no? Y para mí es la arquitectura que yo persigo, que me gusta y que existe en muchos sitios que no la ha hecho nadie. O sea, vas a un pueblecito, vas a un barrio, vas a tal y está hecha. Y cuando la gente se va de fiesta se va al barrio antiguo, no se va al nuevo, ¿no? Por algo, ¿no? Entonces, claro, esto es una arquitectura. Ahora tenemos otra arquitectura, que es el paisaje agreste, ¿no? Ese paisaje interesante,
ese paisaje provocado, ese paisaje que hace que cada vez que mueves un pie tengas que mirar dónde lo pones porque si no te matas, ¿no? Entonces esa es la arquitectura que los arquitectos hacen interesante. O sea, donde ya lo que importa es la presencia del arquitecto en la vida de los demás, metiéndote el codo todos los días en el riñón. Piensa lo que tal, porque si no te matas. Entonces, claro, eso a lo mejor para una tarde pues puede ser divertido, ¿no? Oye, vamos a echar unas... Pero el paisaje que acompaña una existencia, que acompaña una vida, que acompaña una sociedad, no puede estar hecho de cosas interesantes por todas partes, porque esas no salen de la vida, sino que salen del interés del arquitecto que quiere que piensen en él cada vez que se tuerzan un tobillo. Que se acuerden de su madre, por ejemplo, ¿no? Y los otros que disfrutan con eso, bueno, pues son de la troupe y lo pasan bien. Pero el 90% de la sociedad lo que quiere es vivir tranquilamente, en paz, y favoreciendo, digamos, sintiéndose estimulado por su propia existencia, ¿no? Porque es como cuando la arquitectura no entra por la cabeza, la arquitectura tiene que entrar por los pulmones, para empezar, y por la piel, ¿no? Porque esa es la forma que te seduce, que te hace que te acuerdes de ella, ¿no? Lo que es una anécdota, pues hay tantas anécdotas en la vida que se te olvida. Pero la otra, la que viste a lo mejor cuando eras pequeñito, que entraste en el desván de tu abuela, ¿no? Y abriste aquel desván, de repente entra un poquito de luz por un sitio y esto, aquello, eso no se te olvida nunca. Y a lo mejor estuviste 10 minutos allí. O a lo mejor el sitio que te gustaba jugar. Y irte allí, meterte en aquello, ¿no? Entonces, para mí ese es un paisaje, este es otro, que puede ser interesante, que realmente no suele aportar mucho, ¿no? Porque son ramas adventicias del desarrollo que crecen, tal, se mueren y no pasa nada, no pasa nada. ¿Dónde está el postmodern? Yo qué sé. ¿Y dónde está el deconstructivismo? Vete a saber. No. Y sin embargo hay otras cosas pues, que nos siguen interesando. Y luego tenemos ya la otra arquitectura, que claro, no es arquitectura, estamos hablando de edificación, ¿no? Que es la niebla, que es donde pierdes todas las referencias, donde no te puedes recordar de nada, donde no sabes si llevas un día o 2 días en la niebla, donde la vida la has quemado. Y hay que pensar en las ciudades nuestras, ¿no? Y hay que pensar en la vida de la gente que vive en un barrio así, en una casa así, y que va a trabajar a un espacio así, y que pasan los años y ya tiene hijos y luego nietos y luego se muere, ¿no? Entonces yo no creo que el arquitecto, si lo es, tenga que jugar a la niebla, no, porque eso es quemar el tiempo. Y lo peor que puede hacer una vida que dura 100 años, que suponiendo que dure, que ahora que parece muy larga, pero que luego yo ya a la edad que tengo me parece que es poquísimo, ¿eh? Y entonces resulta, claro, hacer perder la vida a gente que tiene que ir a un trabajo que no le interesa, en un espacio que no le interesa, viviendo en una casa que no le interesa, por unas calles que no le interesan, pues nos lo tenemos que hacer pensar. Aquí vemos una pintura y aquí vemos el cuadro. Entonces es el Menipo de Velázquez, ¿no? Entonces cuando nos acercamos, pues vemos ahí, vemos el lienzo y vemos unas cantidades de pintura depositadas de una manera, ¿no? Y claro, Velázquez era el Menipo y está primero entendiendo a esa persona, captándole todo lo que para él le parece importante y entonces está mandando a su mano y a su pincel la cantidad de pintura con el color exacto, en la dirección exacta y la deposita, ¿no? Y sale esto, ¿no? Claro, para que Velázquez pueda hacer eso tiene que tener la cabeza muy clara, ¿eh? Tiene que saber quién es el señor, por qué lo hace, no sé qué. Y entonces, con el impulso pensante, coge el pincel que tiene que coger, lo unta donde lo tiene que untar, con la cantidad exacta que tiene que coger y lo deposita así. Y haciendo eso, al final sale una obra, ¿no? Ahora vamos a ser arquitectos, ¿no? Y vamos a ver qué hemos comprendido nosotros, lo que queremos hacer, ¿no? Y cuál es la cantidad de pintura, la dirección, o sea, todo lo que tienes que tener en la cabeza
para que eso al final sea interesante para el perceptor, ¿no? O sea, los procesos son los mismos, o sea, el ser pintor, el ser músico, es lo mismo. O primero tienes que tener una energía pensante que te haga centrarte, digamos, en la existencia humana, en los fenómenos, digamos, que nos pueden interesar a las personas, y luego a través de la técnica que tengas que tener como arquitecto, como escritor, como lo que sea, pues ir depositando esas cantidades de pintura, esas decisiones que tienen que ser armónicas, para que al final resulte que esa barba es ese señor. Y nosotros, cada tornillo que ponemos, cada suelo que elegimos, los miles de decisiones que hay, que además tienen que ser interpretadas por unos músicos, ¿no? Que no son gente fina de violín, ¿no? Sino que es un señor que conduce una grúa, otro señor que pone ladrillos, un ingeniero que está empeñado en que tiene que estar ahí el aire acondicionado, otro que dice que la viga tiene que pasar por en medio, y claro, hacer que todo eso al final sea coherente y acabe teniendo el mensaje que es energía pensante para convertirla en materia radiante, pues darnos cuenta cuál es el proceso de la arquitectura. Pero no es distinto que el de un pintor. Bueno, vamos, de un pintor. Los pintores malos no sean pintores, es otra cosa, ¿no? Vale. Y este es un dibujito que hizo un niño, el hijo de una colaboradora del estudio, que un día viene y dice, oye, que está enfermo y no lo puedo dejar en casa, me lo he traído, y a ver, digo, no te preocupes, ¿no? Me entretenemos. Y que tenía como 5 años. ¿Y qué quieres hacer? Yo quiero dibujar. Ah, bueno, ¿qué quieres dibujar? Haz de papel, lápiz, ¿qué quieres dibujar? Un castillo. ¿No? Un castillo. Bueno, siéntate ahí, venga, haz el castillo. Entonces, pensando, bueno, este tío ya tiene aquí una mañana. A los 5 minutos llega y dice, ya está. Después, ¿qué has hecho? Y había hecho eso, ¿no? Y entonces yo le empiezo a preguntar. Digo, oye, ¿ese castillo dónde está? Dice, en Valdemorillo. ¿Y dónde está? Oye, porque tiene unos trazos clarísimos, ¿no? Tiene unas líneas... o sea, que sabe lo que hace, ¿no? Pero de repente, aquí hace así. Y le digo, ¿eso qué pasa? ¿Te ha salido mal? Dice, no, es que está en una montaña. Sigo preguntando y bueno, y eso que hay ahí, ¿qué es? Dice, es el príncipe y la princesa. O sea, no solo había castillos, sino que había personas. Era el príncipe y la princesa. Sigo preguntando, ¿y eso de ahí arriba, eso qué es? Dice, esa es la escalera. ¿Para qué? Dice, para que el príncipe entre a ver a la princesa. O sea, te das cuenta que para un niño inocente que no sabe nada, la arquitectura, el castillo tiene que ver con príncipes, princesas, que se visitan, que no sé qué, qué tal, ¿no? Y pensamos los arquitectos nosotros en eso, después de no sé cuántos años de estudio, ¿no? Y entonces, pues como había terminado, le digo, pues tienes que construirlo. Tienes que hacer una maqueta. Y nosotros estamos haciendo una maqueta en el estudio, allí lo veía que estábamos, y cojo un trozo de cartón y le doy el trozo de cartón. Y digo, hala, venga, pues ahora tú construyes el castillo. Y coge el tío, se hace su ventana, se hace no sé qué, y pide unas tijeras. Entonces le damos las tijeras, cuando llega a la torre, se presenta otra vez y dice, mamá, córtame esto que yo no puedo. Y le hace las almenas, ¿no? Y entonces dice, pero si tenéis 5 años. Impresionante. Pasamos. Este es otro. Estamos comiendo un día, el sábado, y viene mi hija con los nietos y tal, y uno que está al lado mío, había roast beef para comer, y nos servimos y tal, y de repente me pone el plato y le dice, mira lo que he hecho. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Dice, una persona. Yo de repente digo, bueno, pero si esto puede ser una obra de arte, ¿no? O sea, de un expresionismo, no sé qué, ¿no? Entonces, él parte del material y con el material hace una persona. Y la hace en su cara, pero más una cara
que puede ser de una persona que tenga una agudeza y una crudeza de representación increíble. Otra hija mía sube al estudio, oye, yo quiero, no me aburro, no sé qué, tal. Bueno, pues dibuja, pues tal, una hojita. Digo, ¿y qué quieres dibujar? Yo quiero dibujar un piano. Ah, un piano. Bueno, pues dibuja un piano. A los 3 minutos viene y ya está. Digo, pero eso no es un piano. Dice, sí, ahí se toca y allí suena. O sea, que parte de un concepto y lo sabe traducir en lo fundamental. Un sitio que tocas y ahí suena. Y este es otro cuadro de 7 años, me parece que es, pues que monta un pueblo, ¿no? Tiene su río, tiene sus árboles, unas casas tapan a otras, aparece un árbol por detrás, los pavimentos cambian. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los arquitectos empezamos a ser arquitectos cuando nacemos. Y en función de la capacidad de percibir que tengamos nosotros cosas que nos interesen, sin prejuicios, pues podrían salir. Y el problema es cuando queremos ser arquitectos a pesar de no serlo. Y entonces tenemos que darle a la caña y poner diagonales y pendañitos y no sé qué, etcétera, ¿no? Seguimos. Claro, esta imagen, por ejemplo, pues cada día que vamos por la calle, es que de estas tenemos miles, estas y otras muchas, y otros sonidos y otras historias, ¿no? Y hasta qué punto utilizamos este bagaje para nuestro trabajo, o sea, hasta qué punto nos nutrimos, ¿no? Es como una esponja, ¿no? Que si no tiene agua, pues la aprietas y está seca. Pero si está jugosa, y yo creo que tenemos tantas cosas de las que disfrutar cuando somos pequeñitos, ¿no? Que los niños que tienen esa libertad, pues tienen creatividad. Pero en la medida que te vas metiendo y te vas haciendo algo que ya se sabe cuál es el carril por el que hay que ir para triunfar, pues vamos fastidiado. La luz, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos ahí una mancha de luz que aquí es esto, ¿no? Y entonces, pues claro, esos son matices, ¿no? Pero la luz, que es un fenómeno electromagnético, es una parte solo del gran campo electromagnético, ¿no? Resulta que dentro de la arquitectura se convierte en un milagro. O sea, la luz es un milagro para el arquitecto. No son vatios e intensidades, no, eso por supuesto que lo es, ¿no? Pero el saber usarla es fundamental. Porque este mismo edificio, yo le cambio esa luz y sin cambiar nada más, he hecho otro edificio. Y ahí está la dimensión temporal. O sea, la dimensión temporal de la arquitectura no es de qué siglo es o cuántos años. No, es cómo vives tú el minuto en el que estás viviendo en ese espacio. Cómo son las secuencias, o sea, cuál es la influencia del espacio en el que estás en la arquitectura que haces. Ahora, hace no mucho leí ahí un artículo donde en las investigaciones que están haciendo las universidades y tal y cual, pues resulta que han descubierto que en los equipos de arquitectos conviene que haya un neurólogo. Porque los neurólogos saben de la influencia que tiene la luz en la mente humana. Y ahora, aparte de un urbanista, un abogado, no sé quién, tenemos que coger un neurólogo para que nos diga que la luz es importante en la arquitectura. Y claro, cuando tengamos el que sabe de esto, la suma de la inteligencia artificial nos va a dar una arquitectura perfecta. Porque van a saber en qué momento hay que hacerle aquí al cerebro para que disfrute de la luz que tiene, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a una perversión total, ¿no? Donde las cualidades de un arquitecto, que menos vas a esperar, que sepa lo que quiere decir la luz y la importancia que tiene en el ambiente y en la percepción del espacio, ¿no? Ahora resulta que hay un señor que, como sabe que la neurona no sé qué se activa con no sé qué a la hora de no sé cuántos, entonces nos dirá dónde tenemos que poner la bombillita. Y además ahora la iluminación es activa, porque en la medida que se enfría la luz exterior, tenemos que compensarlo con una iluminación dinámica que hace que la luz salga más roja. Y entonces habrá que poner unos sensores, ¿no?,
que nos vayan modificando la intensidad de la iluminación del espacio en la medida que diga el neurólogo. O sea, yo os advierto de que esto va a ser terrible, pero bueno, en fin, adelante. O sea, qué cañonazos, ¿no? O sea, luz, la misma de la calle. Lo mismo, ese lucernario en Rousseau, que por cierto ha sido vandalizado. Lo he leído que han roto unas vidrieras y no sé qué y tal, ¿no? Bueno, pues esa luz roja, no es luz roja, es que la pared está pintada de rojo. Entonces de repente, y solo con una brocha roja, pues de repente sale luz roja, ¿no? O sea, qué fácil es, que van fácil, entiéndeme, o sea, qué fácil sería una vez que entras en el interés de esas cosas con medidas súper fáciles, baratísimas, ¿no? Mientras que el neurólogo nos va a decir la frecuencia de la luz y el color del no sé qué, para que, en fin, pasen. Y bueno, Hudson se hizo esta caricatura, él mismo, ¿no? Se abre el cráneo, unta aquí y después escribe su nombre. O sea, que hasta para escribir su nombre tiene que untar en la cabeza, ¿no? Para mí un proyecto es un proceso de comprensión. O sea, proyectar es comprender. Y para comprender, pues tienes que hacer muchos viajes de ida y vuelta, ¿no? Subir, sí, pero no, pero ahora voy para aquí, para allá. Pero claro, esto a medida que vas entrando en el problema, lo vas conociendo, te vas haciendo con él, resulta que hay un momento que llegas arriba. Y cuando estás arriba ya tienes la solución. O sea, no es decir, cuando estoy arriba vuelvo a empezar abajo. No, no, no. Hay que hacer todos los recorridos de la mente para encontrar la inteligencia que necesita un proyecto determinado. Pero cuando hablamos de inteligencia, resulta que la inteligencia casi siempre se entiende como una cosa lógica. No, una cosa es la inteligencia de la razón y otra es la de la emoción. O sea, tenemos una inteligencia emocional y una inteligencia racional. Y lo que hay que saber es fundir las dos. O sea, pensar en lo pensado, pensar en lo sentido y sentir lo pensado. O sea, es unas capas, ¿no? de amasado, de ir juntando las percepciones que tenemos en la parte que tiene razonable, de necesidad, de dimensión y tal, pero constantemente, de una forma automática casi, pasarlas por el filtro de qué quiere decir eso. O sea, ¿dónde están los límites? Son límites cuánticos, a veces que tú pasas de una escalera de 1,20 de ancho a tal, bueno, no pasa nada, pero de repente la haces más estrecha y de repente empiezan a pasar cosas, ya esa escalera no es la misma, porque ya te vas a cruzar con otra persona y vas a tener que dejarle pasar. O la cantidad de luz que te deslumbra en un pasillo, por ejemplo, ¿no? Pues, oiga, pero claro, si yo solo estoy pensando, bueno, en el pasillo, allí, pero no, es que todo eso tiene que estar debidamente trabado, controlado, compensado, haciendo que lo que es, digamos, menos favorable sea lo menor posible y lo que es más favorable sea lo menor posible. O sea, compensar lo que va en contra con lo que va a favor del proyecto. Y este es el arquitecto, amasando. O sea, todas esas curvas de subida y bajada, pues tiene que darle ahí, venga, y a repasar, y volver a pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ese tío es un tío fuerte, ¿no? Y claro, ese tío fuerte tiene musculatura. Pero claro, el arquitecto tiene que tener también musculatura intelectual, conocimiento, etcétera, etcétera, para saber dónde están los límites de la razón, dónde empieza a entrar la emoción, cómo puedo compensar, pero hay que tener, porque claro, si no, no das dos pasadas, ¿no? ¿Qué pasa? Si se hace una arquitectura que no tiene más que una pasada, pues sale crudita. Y luego estamos en la niebla todos, ¿no? Es una arquitectura donde pues no hay ninguna razón de hacerla. Pero es que eso no es arquitectura, eso es edificación, que es necesaria. Es un negocio, es una industria, pero no tenemos que confundirnos, ¿eh? Lo que es edificación y lo que es arquitectura. Claro, cuando tú has comprendido en ese viaje de ida y vuelta, lo que has hecho es crear
digamos, un campo magnético. Ha puesto un imán en un campo que en principio cada limadura de hierro es igual que la otra. Pero cuando tú le acercas el imán, se ordena. Hay cosas muy importantes que están cerca del polo, ¿no? Y hay otras que pertenecen al mismo campo magnético, pero que tienen una posición más alejada, donde hay menos intensidad y que no hace falta que esté en el primer día ya y que la manilla de la puerta realmente decida el proyecto, sino tiene que estar todo en orden, de forma que cuando llegas a la manilla de la puerta está en el campo magnético y juega con todos los demás pensamientos que se han tenido hasta el momento. Y también puede pasar que es que ese polo magnético, que ese imán, tenga otro imán, por las circunstancias del problema, que también tiene su fuerza. Y entonces aquí tenemos la llave, que realmente es una perturbación de eso que, de una manera simplista, puede ser muy fácil, ¿no? Pones ahí negativo o positivo por un ser, pero es que lo que hacemos arquitectos a veces está en situaciones muy contradictorias, ¿no? Donde hay una cosa muy importante, pero hay otras también que son muy importantes. Y entonces hay que coordinar las dos para que sea una totalidad donde no hay, digamos, contradicciones, donde no hay problemas que anulan al otro, ¿no? Y claro, una vez que todo está claro, que tienes el campo magnético, ya tienes una meta. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, pero tienes que tener la técnica suficiente, que es el palo del ¿no? Para saber exactamente dónde tienes que pegar para que entre la bola. Entonces, claro, la formación del arquitecto es una cosa muy complicada, pero que más que formar a un arquitecto, es el arquitecto el que se tiene que formar a sí mismo, ¿eh? Utilizando pues toda la información y todas las cualidades que tiene cualquier ser humano. Lo que pasa es que las tiene que activar. Ya los estudiantes en Múnich se lo decía, bueno, vamos a ver, si usted, todo lo que ha vivido en su vida, utilícelo, ¿no? No quiera ser arquitecto a los 22 años, pues utilice todo lo que ha venido siendo, actívelo, ¿no? Pero claro, cuando todo se quiere decidir, cuando ya estás en la escuela y cuando viene un señor que te dice lo que tienes que hacer para tener éxito, pues no, es imposible, ¿no? Y aquí pues tenemos estos campos de juego, pero que se ve que hay unas líneas blancas y unas amarillas, ¿no? Claro, unas son para un deporte y las otras son para el otro. Y claro, el que juega baloncesto tiene que saber que las que cuentan son las del baloncesto. Y no equivocarse y una vez de jugar al baloncesto, luego en otra jugar al voleibol o lo que sea, ¿no? Y entonces también se sabe qué puntos cuentan. O sea, si haces una virguería, das una patada a un balón desde las líneas amarillas y lo encestas, no suma punto. Será muy interesante lo que ha hecho el tío, pero no vale para nada. ¿Qué pasa? Que en la arquitectura muchas veces estamos metiendo puntos desde fuera del campo, ¿no? Y dicen, no, es que lo ha hecho muy interesante, pero ¿interesante para qué? Saltándose las normas. Pero aquí tenemos al Jordan, ¿no? Saltando más que los demás, con las mismas reglas que los demás y encestando. Y de eso se trata. Siendo arquitecto, jugando con las reglas de la arquitectura, hacer arquitectura. Pero cuando hacemos planos interesantes, cuando hacemos no sé qué, efectos de no sé qué, sí, puede ser muy interesante, pero no hay punto. No hay punto. Estas tres niñas están ahí nadando contentísimas, ¿no? Están felices. Pero les importa un pepino la forma de la piscina, ¿eh? Porque aquí lo que importa es la calidad del agua. Porque lo de abajo puede ser una piscina muy bonita, pero con ese agua no se puede meter uno. O sea, forma y contenido. Schoenberg decía, cuando tengas claro el contenido, aparecerá inmediatamente la forma. Pero como empieces por la forma sin contenido, pues puedes llegar a tener, pues eso, una piscina muy bonita pero llena de agua sucia, ¿no? Y luego tenemos el otro caso donde es niebla otra vez, ¿no? Donde no sabes si subes o bajas y ya da lo mismo el agua que la forma de la piscina. Dos ejemplos, digamos, curiosos, ¿no? En un Zumthor se mete detrás de un resto de granja que había
una granja que era muy importante para la familia que la había tenido y tal, y conservan una pieza, pero quieren agrandarla, etc. Y entonces Zutor se mete detrás. Tal. En la otra, bueno, pues teníamos en Vicenza, ¿no?, el Palacio de la Regione, ¿no?, que ya existía un Palacio de la Regione, que era importante. Pero cuando recibe el encargo se da cuenta que el problema allí no es someterse al Palacio de la Regione, porque lo que se esperaba de él es que lo enriqueciera en el sentido de darle unos impulsos que el primario no lo tenía, ¿no? Entonces, claro, es saber dónde te tienes que someter, ¿no?, y dónde te tienes que imponer. Eso es muy complicado, ¿no? No sea que te equivoques y lo hagas al revés. Y entonces coges eso, lo rodeas de no sé qué, que como hizo Mario Botta no sé dónde, ¿no?, y te has equivocado, claro. Porque te has cargado a la familia de no sé qué, te has cargado al paisaje y... ¿no? Seguimos. La casa Malaparte es un caso muy interesante, ¿no?, donde Malaparte, como hombre extravagante y todo lo demás, ¿no?, resulta que encargan a Adalberto Libera, uno de los mejores arquitectos de la Escuela de Milán, ¿no?, hacerse una casa en Capri en una circunstancia que solo él, con sus artimañas, consigue que le dé una licencia, ¿no? Y entonces, ahí en el Capo Masulo, ¿no?, le proyecta una casa a Adalberto Libera. No sé si conocéis el proyecto de Adalberto Libera, que era un gran arquitecto, indudablemente, pero que cuando hace su casa, hace una casa que es la misma, digamos, el mismo volumen, ¿no?, con unas ventanas, muy racionalista, muy tal, pero realmente era como un Cristo dos pistolas, ¿no?, para el Capo Masulo, ¿no? O sea, entonces, claro, Adalberto Libera, que era un tío, como digo, muy extravagante, con una vida totalmente, digamos, loca, ¿no?, que empieza el tío siendo comunista y termina siendo católico, y que le tienen que exiliar en la isla, en Lipari, y que no sé qué, bueno, tío, así, ¿no? Entonces se enfada con Adalberto Libera y termina en la casa. Y entonces le aporta a la casa algo que se sale de lo que era el estilo ortodoxo, racionalista, que se podía hacer en Milán y no sé qué, pero que en el Capo Masulo pues realmente era una casita más. Eso sí, muy medida y muy tal, ¿no? Y entonces dices, qué bien lo ha hecho este señor, ¿no? Sí, bueno. Resulta que esa escalera es la iglesia de Santa María de Lipari, ¿no?, que era donde él había estado exiliado, ¿no? Y entonces él coge eso que seguramente a Alberto Olivera dice, no, hombre, va a coger una iglesia de tal, va a ponerla allí. Se enfadan, ¿no? Y entonces él coge al maestro constructor de la isla y hace esa casa. Y entonces escribe un librito que dice, una casa come me. Un tío que era, vamos, su ego era el firmamento, ¿no? Y entonces pues hace una casa come me. Y hace esa casa que, bueno, tuvo mucho éxito, se hicieron sus películas, Brigitte Bardot, no sé qué, tal, etcétera, ¿no? Pero resulta que el espacio de esa casa es terrible. Es malísimo, ¿no? Así, no sé qué, espacios... Y dices, claro, es que Malaparte, con toda su capacidad intelectual y todo eso, resulta que había pensado en él, no había pensado en la arquitectura. Y entonces había hecho su casa, donde el ego no era la vida, no era el lugar, no era el paisaje, no era el mar, no era tal, sino que era Comemé, una casa para un varón machista a tope, ¿no?, que impone la iglesia, que es un lugar sagrado, y él es el que está ahí sacrificando a los seres humanos al cielo, ¿no?, porque lo que ha hecho él es convertir su persona en casa, en arquitectura. Claro, ahí está el fallo. Ahí está el fallo. Entonces llega Rommel y en una visita que hizo y que tenía mucho interés en conocer la casa, estaba Malaparte, le dice, o sea, que usted ha hecho esta casa. Dice, no, yo lo que he hecho es el paisaje. O sea, Dios, ¿no? O sea, y eso que es una casa que puede ser muy atractiva en muchas cosas y que tiene algo muy especial, sin embargo, como arquitectura y como procedimiento es malísimo.
porque si todo el mundo reacciona así en todos los problemas que le plantean y va con su ego delante, bueno, pues así salen aeropuertos, hospitales, así salen muchas cosas, ¿no? Pero claro, tenemos esta otra casita de Hudson, en el Mediterráneo, donde está toda la historia del Mediterráneo. No está Hudson, está la historia del Mediterráneo, de todo. Puede ser cualquier parte, ¿no? Para vivir, el sol, el viento, la emoción, la vegetación, las zonas de la vida, los espacios cerrados, los espacios abiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues claro, yo estoy por esta, no por la otra, ¿eh? O sea, ojalá todos pudiéramos sintetizar, además con la piedra del marés, una cosa súper sencilla, ¿no? Pero que es que subyuga. Y la otra, estás viendo al otro, al machote ese allí con una casa, cómeme, ¿no? Donde tú no querrías vivir. Y sin embargo, yo sí querría vivir aquí. Por supuesto que cualquiera que quiera vivir aquí se puede apuntar en una lista, ¿eh? Te pones en la lista de espera y si eres arquitecto o artista, te puedes conseguir una semanita. Esto es una piedra que encuentra Fritz Koenig. Fritz Koenig era un escultor alemán que fue profesor de la escuela de Múnich, que hizo la escultura del World Trade Center de Nueva York, la que estaba la cariátide esa que había allí, ¿no? Donde cayeron los restos de las torres, ¿no? Que un asiento de avión perforó su escultura, una escultura de 8 metros de diámetro, ¿no? Bueno, pues este señor era un artista impresionante, una persona impresionante. A mí me encantaba estar con él. Murió hace 8 años, me parece, y ibas a visitarle y era como maravilloso, ¿no? Entonces, en una excursión que hizo, iba por ahí, vio la piedra, dijo, que me la cojan y me la lleven. La piedra era eso, ¿no? O sea, supo ver en una piedra que estaba en el suelo eso, y entonces la puso justo delante de su taller. Esta es su casa, donde criaba caballos y fue campeón del mundo de la cría de caballo árabe, ¿no? Una casa que hizo él, ¿no? Que no era arquitecto, pero es que es una maravilla. El centro es el taller que tuvo que hacer para la escultura de Nueva York. Aquí el señor este es el Fritz Koenig. Esa es la puerta de entrada a su casa, ¿no? Que parecía que tenía unas figuras de Chagall volando, ¿no? Que era él con su mujer, ¿no? Como yendo juntos al cielo, ¿no? O algo así, ¿no? Y esto era que cogía una tiza como de sastre, ¿no? Cogía una tiza de sastre y hacía... Y dice, toma. Impresionante, vamos. Una tiza esa afilada, pero en función de cómo la torcía o no la torcía, salía eso. Bueno, pues, entonces esta es la puerta de macro puerta, que una persona es así, ¿no? Y entonces, esa puerta, que vemos el orden de la estructura que sujeta la puerta con las diagonales estas y todo, ¿no? Vemos los pernios así. Eso era el pernio. Eso era un pernio. Ese era el taller visto desde el lateral. Y esto era la tumba de su mujer. Entonces, si vemos esos hierros, son hierros, los hizo él, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? El tamaño de los tornillos, el no sé qué, todo, ¿no? Pues eso es hierro. Y esto también es hierro. Estos son cilindros y una esfera. Y estos cilindros y una esfera es de una emoción increíble. ¿Cómo se puede hacer? Con unos cilindritos, digamos, el representar lo que era la pareja, lo que era su mujer, el dolor, bueno,
es que era un escultor que cuando hacía una bisagra, no era una bisagra no sé qué, pero cuando hacía con el mismo hierro, hacía lo otro. O sea, que la materia, la energía pensante convierte a una escala parecida, el tamaño, no sé qué, unos hierros en una cosa o en otra. Pero es que la propia bisagra esa, el pernio, es que es tan bonito como la escultura esta. Y esta escultura, en su eficacia, es tan práctica como el pernio. O sea, pero claro, todo pasa por aquí. Todo pasa por qué tienes en la cabeza, cómo conoces las técnicas y cómo lo llevas a efecto. Esto es un suelo de Madrid, ¿no? De los que hay por todas partes. Y un día iba yo andando por la calle Vitruvio, iba andando tranquilo, y de repente me fijo, y digo, ¡joder, qué bonito! Y le hago una foto. Entonces le hago una foto y vemos que esa plaqueta de suelo que la hay en todo Madrid, ¿no? Que no es nada, es una plaqueta, resulta que tiene una proyección de una sombra, de un árbol. Y entonces esa plaqueta empieza a ser interesante, siendo plaqueta, ¿no? Porque hay la representación de un árbol que no se ve, pero que sin embargo a través de la sombra ya me están mandando una serie de propuestas, de recuerdos, de interpretaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego yo me saqué la foto, pero para poderos contar esto, no por otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un autor, ¿no? En este caso, pues estás allí y se ve, ¿no? Hay una persona, hay un árbol, hay un suelo. Pero con la luz, que no la he puesto yo, sino que estaba allá, ese suelo, que es absolutamente, no hay en todas partes, que no vale para nada, de repente adquiere un valor. Dices, caramba, te hace pensar, ¿no? Entonces, aunque yo me hubiera quitado, ¿no? Lo que está claro es que la intención, al hacer la foto, aporta un montón de cosas que surgen sobre una materia que en principio no era nada. Pero esa materia, con las intenciones, con el efecto de la luz, con la sombra, que todo eso no lo puedes coger. Si no es simplemente un proceso mental, se convierte de repente en una cosa interesante. Lo hemos visto antes en la pared, esa tan bonita que había con la sombra, ¿no? Es que eso es impresionante. Y si tú estás atento a esas cosas, de repente cualquier material, o sea, es que el ladrillo, no, es que hay que hacerlo con no sé qué. No, no. Depende cómo hagas el ladrillo, depende para qué sea, depende dónde esté, ¿no? Pero al final es la materia radiante. Es una materia que le han hecho algo que de repente es más que ella misma, ¿no? Bueno, esto es una frase de Joseph Wiedemann, el arquitecto que hizo la Criptoteca de Múnich y que fue mi predecesor en la cátedra, ¿no? Dice, no hay que temer a la materia, sino penetrarla con el espíritu. Sí, sí. ¿Pero con qué espíritu? Con el que hay primero, que es el que informa a la materia lo que tiene que ser, ¿no? Y claro, si vais a Múnich y veis la Criptoteca de Múnich, es una maravilla, ¿no? Una obra de Schinkel que se bombardea y que luego la tienen que rehacer. Tenían toda la información para hacerla exactamente igual. Los alemanes habían documentado todo y la podían haber cogido con unos pinceles, tal, unos restauradores y no sé qué. Y decide que no. Decide que lo que hay que hacer es darle una pasta muy ligera sobre los ladrillos y tal, y se queda una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, esta frase es suya, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo para el ser primitivo toda su existencia le servía, digamos, para llevar a la mejor expresión sus capacidades y su propia dignidad. Entonces, cuando hace una casa, la hace con todo lo que sabe y con todo el cuidado. Cuando se hace la faldita esa, con todo el cuidado. La escalera que hace con el palito que le pega unos hachacitos y lo pone allí. Y podemos seguir que seguramente sus herramientas, sus arcos, sus flechas, todo está hecho con la misma intensidad. O sea, lo mejor de ese ser humano está en todo lo que hace. Y es todo coherente. No hay una cosa, no hay ninguna chapuza, ¿no? Y estas, digamos, tribus y tal que viven, es que con esa sencillez, con esa eficacia que hoy hablamos de la sostenibilidad, ¿verdad? De esos señores que saben más de sostenibilidad que todos nosotros juntos, ¿no? Bueno, pues para mí esta capacidad, digamos,
de que la máxima dignidad del ser humano está en lo que haces. Y en ese momento lo máximo que se podía hacer era la construcción. La construcción y los objetos, digamos, que te valieran para cazar o para sobrevivir, ¿no? Aquí tenemos la elegancia. En unos sitios hay un tipo de material, en otros sitios hay otro tipo de material, y siempre con una eficacia y una precisión absoluta. No hay escuelas de arquitectura, ¿eh? Gracias a Dios, ¿no? Porque si las hubiera, a lo mejor harían lo que hacemos nosotros, ¿no? Y ahora damos un salto y nos presentamos en el presente, ¿no? Donde también es increíble lo que se sabe ya, ¿no? Del cerebro, de no sé qué, ¿no? Pero la imagen esta me gusta mucho, ¿no? Porque es la dignidad del ser humano. O sea, en un patio, una señora que está encalando y jugando y él pasa con su sombrero, con su tal. O sea, hay, digamos, una integración de las circunstancias de la vida con toda naturalidad y donde todo es igualmente importante, el suelo, todo. Y aquí tenemos a Hugh Heard, que fue premio Príncipe de Asturias, que era un joven de 18 años que tuvo un accidente alpino porque él era alpinista y perdió las dos piernas. Y dedicó toda su vida al desarrollo de las prótesis. Y entonces, cuando va a recoger el premio, no se pone un pantalón largo para que no se note. No, no. Con toda su dignidad enseña sus prótesis, ¿no? Y entonces las prótesis son preciosas, ¿no? Es preciosa la prótesis y es precioso el tío, ¿no? Que está allí, ¿no? Que invirtió toda su vida en desarrollar algo que pueda ayudar al resto de los seres humanos. Y aquí está la belleza de la inocencia, ¿no? Eso enseña mayor, pero esos ojitos, esas arrugas, tiene tal de belleza, de autenticidad, ¿no? Que lo podemos ver en un material, en una pared, digamos, que ha sufrido el tiempo, pero que no se ha degradado en el sentido de pérdida de sus cualidades, ¿no? Hay que repasarla, pues se puede dar que dure otros 50 años, ¿no? Esta línea es una línea preciosa, ¿no? Donde una señora doblada, que imaginaros, ¿no? El esfuerzo de estar ahí, pero siguiendo una línea que no quiere aportar nada más que la línea. No la quiere inventar, no la quiere hacer bonita, pero es que precisamente lo bonito es que no se quiere hacer nada más que la línea. Cada esquinita, con un esfuerzo. ¿Para qué? Para que se defina bien el encuentro de los dos planos, porque cuando hay mucha luz en muchos sitios es no saber dónde termina la horizontal y la vertical, y hay pueblos en España donde se hace eso, ¿no? Pero es que esa línea que es inevitable, en ese grado de no interpretada, sino simplemente en que es como la sombra del árbol que no está, pero crea sombra, ¿no? Pero hecho por una persona, ¿no? Con toda su habilidad y con todo su esfuerzo. O esta imagen también del Columbia, que cuando lo vemos salir de la fábrica, pues está limpito, bonito, precioso, brillante, ¿no? Pero no se lo cree nadie, porque podría ser una maqueta. Pero cuando vuelve herido, como si fuera un tiburón que ha sobrevivido a una lucha, ¿no? Todo lo que tiene de estropeado es lo que tiene de auténtico, de creíble, de magnífico, ¿no? Entonces, nosotros arquitectos muchas veces queremos ir mucho más allá para hacerlo bonito, ¿no? Aunque no sea creíble, aunque no valga para nada, pero tiene que ser bonito para mí. Y lo que es bonito, eso es para el ser humano, el que haya salido y haya vuelto. Y precisamente ese testimonio de la inteligencia y el esfuerzo que he hecho capaz de ir y venir es lo que admiramos nosotros. Y todo lo que hagamos por ocultar eso y por manipularlo no es creíble. Y aquí tenemos una persona mayor que está borrando con un Mickey Mouse, un no sé qué, tal, ¿no? Seguramente para elegir una goma para el niño. Y ahí empieza la catástrofe. Porque al niño le tiene que dar la mejor goma del mundo, la que borre mejor, la que se coja mejor, ¿no? Y en lugar de eso, le engañan. Y le dan un Mickey Mouse o un elefantito para que borre con la trompa.
Y claro, con la trompa no se puede borrar. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el liceo francés, 4 años, nos enseñaba a escribir y nos daban unos papelitos de colores y en cada papelito teníamos que hacer una letra, la A, la B, entonces empezabas a hacer la A y te salía mal. Y entonces teníamos una goma y borrábamos. Y entonces digo, no se puede borrar, no se puede borrar. Si te sale mal la dejas y empiezas otra nueva. Nosotros no admitíamos que no se pudiera borrar, porque nuestra dignidad nos decía que había que hacerla bien. Entonces nos quitaron las gomas. Y entonces, ¿qué hicimos? Llevar miga de pan. Y llevaban una miga de pan apretada y borrábamos y hacíamos un agujero en el papel. Entonces nos quitaron la goma de la miga de pan. Y entonces, ¿qué hacíamos? Nos chupábamos el dedo y frotábamos. Y hacíamos un agujero todavía más grande, ¿no? O sea, la verdad de la realidad empieza a distorsionarse con un niño que ya la mamá y el papá le dicen, ¡ay, niñito, bonito, bueno! Háblele normal, ¿no? Si ese chaval está aprendiendo en 9 meses a hablar un idioma, y si los padres son 2 idiomas incluso, y le estás hablando como si fuera un idiota, ¿no? Y entonces se crea un mundo infantil, ¿no? De tal que cuando llega a la universidad no sabe lo que tiene que pensar. Entonces llegan los profesores y se lo dicen. Tienes que hacer esto, y esto, y esto, ¿no? Bueno, seguimos. Y entonces, claro, en esa idiotez mental, pues se puede hacer de todo, ¿no? Se puede darte votos, se puede ponerte azul el ojo porque la técnica te lo permite, se puede hacer un agujero que no sé cómo bebe esa chica, porque claro, cuando bebe se desaldrá todo por abajo, ¿no? Incluso puede que haya médicos que hacen eso, ¿no? Que incluso se ganen el sueldo haciendo piercing y no sé qué y tal, ¿no? Y hay gente que va y que se lo haga, ¿no? Seguimos. Y entonces, pues, ocurre esto, ¿no? 2010, 2016, 2020, y estos jóvenes se apuntan para estudiar arquitectura, para hacer el espacio para otras personas que van a vivir allí. Son los que van a decidir en qué arquitectura se va a vivir y no saben cómo se compra un pantalón, porque ese pantalón resulta que cuesta mucho más que el otro, que gasta mucha más agua porque hay que arrugarlo y hay que romperlo y que además le va a durar mucho menos y además hace un frío terrible, ¿no? Y vas ahí con... Bueno, pues digamos que la cultura esta, que no todos somos así, o son, digamos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Porque luego está el señor este que se hace su prótesis y que nos da prótesis a todos, ¿no? Pero esas vías interesantes, ¿no? De la cultura y de la no sé qué, bueno, pues puede ser muy divertido. Pero como no nos lo tomemos en serio, dentro de poco no queda nadie aquí. Entonces, esto, por ejemplo, son proyectos fin de carrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ¿no? Estas son las maquetas, ¿no? Y esto eran unos baños en las montañas de Marruecos, ¿no? Y esto era with honors, matrícula. Y entonces yo me he encargado de decir with honors en inglés es para que se enteren todos. No se preocupe que yo lo voy a enseñar. Después, para que todo el mundo entienda en inglés o en lo que sea que eso es lo que se reconoce con honores, ¿no? Como el producto de un trabajo de arquitecto para hacer unos baños en las montañas del Atlas, ¿no? En fin, gracias a Dios tampoco son todos así, También los hay muy buenos y que tienen que currárselo mucho, porque en la otra balanza, donde los sobresalientes, digamos, pues hay que currárselo mucho para que los tuyos quizás lleguen al notable, porque eso depende, ¿no? Y aquí dice ese Eliot, al que le añade la última, es de Paniker, ¿no? Salvador Paniker, dice, ¿dónde está la sabiduría que se ha transformado en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que se ha convertido en información? ¿Dónde está la información que ha mudado en charlatanería? ¿No? Y entonces tenemos que ver dónde estamos los arquitectos, si en el conocimiento, si en la información o si en la charlatanería, ¿no?
esta marioneta está aquí porque hay un cuento, un relato de Heinrich von Kleist, que es un filósofo del siglo XVIII, de final del XVIII, alemán, que primero fue militar, estuvo no sé cuántos años en el ejército, y luego se hizo abogado y filósofo, y entonces fue escritor, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene una serie de obras importantes, pero luego tiene unos relatos cortos, ¿no? Y uno de ellos es el teatro de marionetas. Y él cuenta que, resumiéndolo, es un relato muy breve, vamos, pero más o menos que a él le interesan las marionetas porque no cometen ningún fallo. El movimiento de la marioneta está controlado por la gravedad y por las cuerdas que tiene y la máquina, digamos, que hay una persona que la maneja. Y todo lo que ocurre en el movimiento es absolutamente exacto, ¿no? Y entonces un bailarín iba al teatro de marionetas a aprender. Le dijo, ¿cómo va a aprender usted aquí? Dice, sí, es que ahí no hay amaneramiento. O sea, en una marioneta no puede haber amaneramiento, solo hay lo que puede ser y lo demás no existe, ¿no? Entonces, el intentar, digamos, hacer lo que sea inevitable, lo que sea el fruto de todos esos procesos que hemos comentado para entender el problema que tenemos y representarlo como es, sin quererlo, digamos, adornar, ¿no? Entonces, ahora tenemos estas dos imágenes donde lo más seguro es que algún crítico de arquitectura, algún historiador, nos hablara incluso la arquitectura racional, ordenada, y la arquitectura orgánica, etcétera, y se pueden escribir. Y digo, no, si eso no es ni orgánica ni racional, eso es el viento. Eso es el viento. Estos son los secadores de tabaco en Indonesia y esto es el desierto. Y el viento hace una serie de cosas que hace que sea tan racional esa como la otra, exactamente igual, ¿no? Y entonces, sin embargo, manejando las cosas, pues podemos crear problemas que no existen, ¿no? Mientras que lo que hay que decir al arquitecto, ya, mire de dónde viene el viento, que puede ser bueno o malo. Y no solo el viento, sino todo lo que hace arquitectura. La que hace ese paisaje que luego es agradable a vivir en él y que no te mete el codo, ¿no? Y esto, claro, este es el bailarín, ¿no? El que quiere ser. El que quiere ser no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna. Y no tiene que ver con su agilidad, ¿eh? Porque todos conocemos adultos o personas mayores gordas y sin ninguna agilidad en el flamenco, por ejemplo, donde con una cierta música hace así un movimiento de cadera y es exacto, ¿eh? Una señora que pesaba 90 kilos, ¿no? Pero ese pequeño movimiento es como si estuviera dando saltos. Y luego llega el atleta que da saltos, pero que no sabe bailar y hace el ridículo. Entonces, tenemos que pensar, cuando estamos haciendo los proyectos, si vamos con tutú o somos marioneta, ¿no? Y en qué sitios te tienes que quitar el tutú, porque lo que hay que hacer es pensar realmente en lo que es, como quien dice, inevitable. Luego está también esta bellísima caligrafía, ¿no? Que dice, la vida es hermosa sin H y hay sin H que sin U vivirla con B. O sea, resulta que la caligrafía es preciosa, pero es toda una barbaridad de ortografía, ¿no? Entonces, ¿cuánta arquitectura se hace bellísima, ¿no? Toda, no sé qué es, lucernario para acá, lo otro para allá, no sé qué, pero está llena de errores, pero brutales, ¿no? Este, por lo menos, lo que dice, bueno, pues tiene sentido, porque la vida es hermosa y hay que vivirla, pero es que hay veces que ni siquiera lo que dice interesa, ¿no? Además de que es mucha caligrafía y mucho lucernario que vuela y que baja y que viene, luego resulta que es un error urbanístico, tecnológico, de sostenibilidad y de todo, ¿no? Claro, una cosa es la guía de teléfonos y otra cosa es el Quijote. O sea, la guía de teléfonos hace falta, digamos que es la edificación, hace falta. Pero
hace falta que esté bien hecha, porque si la guía de teléfono no está bien hecha, no encontramos lo que buscamos. Si no se guarda el orden alfabético, el número de calles, si no sé qué, no vale para nada. Pero eso no es literatura, todo está escrito. Pero la literatura no es todo lo que está escrito. Puede que una sola palabra haga literatura, puede que una sola palabra haga literatura en el momento adecuado. Pero cuando estamos haciendo lo que es edificación, por lo menos que la sintaxis, que la ortografía, que la no sé qué se cumpla. Que no se cumpla solo la estética y luego resulta que no funciona, que no se puede vivir en ellos. Tenemos los suburbios de París, ¿no? Donde la gente da unos follones y tal, y están construidos seguramente con toda la tecnología, con todas las normas de la construcción, pero la gente es infeliz. La gente no se identifica con su barrio, ¿no? Y montan las que montan, ¿no? Había veces que había chabolas, en Madrid había chabolas hasta de muy poco, incluso las hay todavía en algún sitio, ¿no? Donde no tenían nada, pero esas chabolas habían crecido desde una necesidad donde no sobraba nada y la gente pues con sus dificultades, con sus problemas, pero vivían y no montaban las que se montan con las policías y con no sé cuántos miles y tal, y los balas de goma y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, hay que ver dónde están los arquitectos poniendo el acento en las cosas que hacemos. Luego, claro, tenemos las cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, ¿no? Este es un joven poeta que se atreve a mandarle a Rilke sus primeros poemas, ¿no? Para ver que Rilke le recomiende algo o tal, ¿no? Y entonces es un intercambio epistolar, pero que duraba a lo mejor 3 o 4 meses la contestación. O sea, que es una cosa que dura como un par de años, me parece, más o menos, ¿no? Pero Rilke le dice que lo primero que tiene que hacer es tratar temas que le interesen, que le conmuevan. Porque si ni a él le interesa, por mucho que hable de flores y del color de la puesta del sol y no sé qué, que eso no va a convencer a nadie. Y que lo primero para hacer poesía es hacer algo que realmente te conmueva, te interese a ti mismo. Porque si no te interesa a ti, no interesa a nadie, ¿no? Claro, esa es la división ya entre lo que es guía de teléfonos y lo que ya es el Quijote, ¿no? La literatura. Y claro, en la arquitectura ahora ya no sé dónde está la arquitectura, si está en la guía de teléfonos, está en el Quijote o está en los poemas, ¿no? O sea, porque ya todo lo que hagas vale, ¿no? Y ya se premia, se gana, se triunfa. Y yo creo que es importante, ¿no? El querer hacer lo que realmente te interesa, con todo el impulso necesario para que eso sea auténtico. Bueno, y aquí tenemos Epidauro y el Salginatobelbrücke de Maillard, ¿no? Que uno es la piedra, el peso, la gravedad, buscar el acomodo propicio para hacer un teatro, con la pendiente, etcétera, y la otra es el mínimo de materia activa, ¿no? Que son como las líneas de fuerza, ¿no? Y los dos son igualmente bellos. Uno en una fase muy primitiva de la construcción, ¿no? Que no podían hacer cosas, pero la otra es un ingeniero que con la precisión, digamos, que le da el conocimiento, con la sensibilidad, con el reconocimiento de lo que hace falta, es capaz de hacer algo, pero vamos, o sea que no es decir, no, es que esto es moderno, no, hay que guardar solo lo antiguo, no, hay que guardar lo moderno también. O sea, el patrimonio es lo que hemos heredado y es lo que hacemos cada día. No es a partir del siglo XVIII o no sé qué, o lo que dice una comisión que determina lo que es patrimonio. No. Patrimonio es lo que hacemos todos los arquitectos todos los días en cualquier esquina. Y eso puede tener valor o no tenerlo. O incluso degradar el valor de lo que tenía valor, pero haciéndolo nosotros mal, lo que hemos hecho es degradarlo. Bueno, Perret, ¿no? Una fábrica de costura, de tejido. Torroja, Méndez de Arrocha,
Hudson, o sea, que son distintas escalas, pero se ve, digamos, que hay algo que encaja todo. O sea, la importancia del tema, el lugar en el que está, etcétera, etcétera. Dos escalas distintas, pero el mismo tema, ¿no? O sea, uno es para que las damas se suban al caballo, ¿no? Pequeño podio, por así, y el otro es una autopista, tiene distinta escala, pero, digamos, la naturalidad que tiene, la eficacia que tiene, ¿no? Y la belleza que conlleva, porque la belleza al final es la manifestación de la inteligencia que tiene una cosa. O sea, la cantidad de inteligencia que tiene una cosa es lo que nosotros percibimos como belleza. Y cuando digo inteligencia no hablo de la lógica, hablo de la lógica y de la emocional juntas, ¿eh? O sea, la inteligencia es todo lo que hace que el cosmos sea cosmos y lo vemos como bello. O sea, la naturaleza nos parece bella. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté mal. Y viene una riada y se lo lleva todo, ¿no? Pero queda lo que tiene que quedar. Y ya no hay viento, pues tenemos otros problemas. Y tenemos vientos en el Sáhara y tenemos vientos en Tailandia. Y la flor que sale es bella porque es la única que puede salir así con esas propiedades. Porque si no muere. La podemos plantar. Pero si no es de allí, entonces todo lo que hace la inteligencia, digamos, de la creación, venga de donde venga, no lo sabemos, si hubo una explosión, si no la hubo, si hubo un señor que lo hizo o no lo hizo, no lo sabemos. Pero lo que es cierto es que desde el macrocosmos hasta el microcosmos, todo tiene coherencia y no tiene todo la misma ley. Porque no es lo mismo las leyes de la macroestructura que de la microestructura. Y en eso hay una película preciosa, que es la que encargó IBM a Ray Ames en el año 57, que es Potencias de 10, no sé si la habéis visto, ¿no? Que es bellísimo, es una pareja en un parque en Chicago, ¿no? Que van a hacer un picnic, y entonces hacen el picnic, y después del picnic el mozo se acuesta y se echa una siesta. Entonces se acerca la imagen hasta la piel, ¿no? De la mano, y eso es el 10 elevado a 0, ¿no? Es el 0. De allí para arriba son magnitudes positivas, 10 elevado a 1, a 2, que son distancias a las que se va alejando, ¿no? Y en el -1 son distancias en las que está entrando. Y entonces vamos viendo cómo pasas de la mano, se ve la pareja allí, echan tal, luego se ve el lago, luego te alejas y ya empiezas a ver la esfera, luego ya ves la Tierra que se aleja y que te acercas al Sol, luego te vas al Sol y se va a la 10 elevada a la 34, me parece que es, donde ya estás en las galaxias, ¿no? Y luego hace, digamos, un enfoque rápido donde vuelve a la mano y a partir de ahí empieza a entrar. Y empieza pues toda la estructura de la piel, donde luego empiezan las células, dentro de las células los núcleos y los electrones, dentro de los electrones, y llega también a la -34. Y entonces resulta que lo impresionante es que el centro de todo eso es el ser humano. O sea, el 0, que es donde estamos nosotros, ¿no? Es lo que nos hace que seamos conscientes de lo que hay para abajo y de lo que hay para arriba. Y que seamos los únicos que somos conscientes de las dos cosas, ¿no? Entonces, si eso lo trasladas a la arquitectura, pues podría ser que cuando tú empiezas a hacer un proyecto, pues hay un macrocosmos en el que tú te mueves, ¿no? O sea, que estás muy lejos. Y desde ese muy lejos tienes que empezar a configurar la estructura de algo que va a pasar por un 0, que es una realidad, pero que de ese 0 para abajo son todos los componentes de la construcción. O sea, todo lo que hay que hacer para que ese edificio llegue a ser, ¿no? Y así como en la naturaleza tenemos la continuidad de las leyes, digamos, del macrocosmos, que está en duda cómo son y cómo surgieron y tal, a todo lo que es la teoría cuántica, ¿no? Que ya tiene otras lógicas que no es la misma, ¿no? Y eso en un proyecto, pues ves que puedes tener una comprensión de un lugar, sea, digamos, en el campo, o sea, en la ciudad, o sea, dentro de un monumento que tienes que restaurar, ¿no? Y entonces eso todavía no lo has comprendido, ¿no?
Pero tienes que llegar a crear algo que a medida que te vayas acercando, todos sus componentes sigan funcionando. Y que cuando pasas del cero, que es la materia que vemos, todos los componentes que lo hacen posible también sean coherentes. Y cada uno con su escala. Estamos en el imán. El imán que hace que eso se ordena, ¿no? Y todo estará más alejado o no del polo, pero pertenece a la misma ley. Bueno, pues yo creo que con esto podemos terminar. A lo mejor hay preguntas. A lo mejor hay preguntas, sugerencias. Quiero comentar algo, se nos da a conferencia, vamos a tener el second question at the moment. Bueno, son las cosas que he intentado explicar a los estudiantes, que a mí me hubiera gustado que me las hubieran contado, ¿no? Pero Alejandro Arasota nos hablaba de otra manera, y le gustaba ser hermético. Le gustaba que no le comprendieras y que tuvieras que sufrirlo, que tuvieras que descifrarlo, ¿no? Y en la juventud y en el despiste que tenemos, y eso que era más fácil estar orientado antes, porque había 5 maestros, y ahora todos son maestros, y todos saben lo contrario. Entonces, Wright, no sé qué, era el primer ejercicio de Sota es llevar la lista de los 5 mejores arquitectos del mundo, y te lo tenías que currar, porque ahora ya se sabe todo, pero entonces tenías que, y llegabas con tus escalas, había quien estaba más enterado y otros menos, y uno ponía a su tío porque era arquitecto y otro ponía no sé qué, ¿no? Y en esa secuencia, ¿no? Pues se iba complicando la cosa, ¿no? Primero tenías que llevar los maestros, después tenías que dibujar tu habitación, después tenías que mejorar tu habitación, después tenías que dibujar tu casa, después tenías que mejorar tu casa, después tenías que hacer una casa de 8x8, después tenías que hacer 2 casas de 8x8 macladas, y la cosa se iba complicando, ¿no? Y luego llegaba un momento donde te ponía, por ejemplo, una estación para submarinistas. ¿Y eso qué es? Claro, era imposible copiarlo de ningún lado, ¿no? O sea, te tenías que enterar qué es un submarinista, cuáles son los procesos, la descompresión, la no sé qué. Y a través de eso tenías que crear un proyecto, o sea, que era alejarte de lo conocido, ¿no? Bueno, pues dentro de todo eso, él no enseñaba su obra. Muy poco. Algunas cosas, pero una vez puso una imagen que me acuerdo perfectamente, que la tenéis aquí seguro, que son las escaleras de Tapsa, que son 2 zancas de escalera que están una en primer plano y otra en segundo plano. Y cuando yo vi eso, de repente dije, esto tiene algo. O sea, que su técnica no era contarlo, su técnica era ponértelo difícil, o sea, para que te enteraras, ¿no? Y en aquella imagen empecé yo a pensar que la arquitectura no era lo que yo creía. Sí, me acuerdo incluso que una vez corrigiéndome o no sé qué, o sea, estábamos en el primer curso de proyectos, bueno, no era proyecto, era composición de elementos. Pues yo no sé lo que diría una tontería y dije, bueno, es que me gusta o no sé qué. Me dijo, me miró así fijo y me dijo, la arquitectura, no, el gusto no tiene nada que ver con la arquitectura. Se dio media vuelta y se fue tranquilamente, ¿no? Entonces, entre ese comentario y la otra foto, yo empecé a pensar, aquí, muchacho, aquí la cosa hay que buscársela, ¿no? Bueno, pues mi técnica de la enseñanza ha sido, por un lado, eso, poner el espejo, decir, ve tú, ven, yo no te voy a decir nada, pero mira lo que has hecho. Ya está. Y tienes que asistir a las correcciones de todos los demás. Siempre ponía 2 ejercicios, ¿no? El A y el B. Uno era urbano y el otro era periurbano. O sea, uno está en el borde de la ciudad y el otro estaba dentro de la ciudad. Y los había estudiado para que tuvieran el mismo grado de dificultad. Y los programas para mí eran lo de menos, porque no la gente empieza a ordenar baños y oficinas y lo pone todo ordenado, pero no hay arquitectura, ¿no? Pero cuando dices club de fumadores, amigo, ¿cómo hacer un club de fumadores? ¿No?
pero estaba en un sitio, etc. Bueno, pues en esas dos opciones la gente llegaba y se apuntaba, ¿no? Y unos querían hacer el ejercicio A y los otros el ejercicio B. Cuando estaban las listas organizadas, yo decía, pues los del ejercicio A van a hacer el B y los del B van a hacer el A. Y entonces montaba el follón. Y yo decía, pero si es que les acabo de ayudar. Si es que cuando usted quiere hacer eso es porque cree que se lo sabe. Y aquí se trata de descubrir lo que hay que hacer. Y precisamente el que usted no quiere hacer es el que va a tener que hacer. Porque tú no estás en tu estudio y van a llegar solo los encargos de lo que te gusta. Y tú tienes que saber responder por todos los procedimientos que te llevan a la arquitectura, ¿no? Bueno, pues todo esto que os he explicado surge de intentar buscar formas de metiéndote por aquí, por allá y por tal, con el problema de que entonces hablaba muy mal el alemán. Y tenías que contar las cosas 3 o 4 veces para que estuvieras seguro de que lo habían entendido, pero no la misma, sino cosas que con la debilidad lingüística fuera suficiente para explicarlo desde aquí. Pero entonces cogías otro ejemplo parecido, con otro vocabulario, pero que era lo mismo, ¿no? Y entonces, para poder conseguir eso, pues me tuve que ir inventando, digamos, todas estas imágenes que os he puesto, ¿no? ¿Cómo podemos atacar para que saquemos, digamos, lo que decía Alejandro La Sotera? Yo lo que quiero es quitaros las alfombras debajo de los pies y que os carguéis todos. Entonces, cuando te has caído, te tienes que volver a levantar. Y cuando tú llegas a la escuela, llegas de pie. Y llegas no solo así, sino ya eres casi arquitecto, ¿no? Entonces, ¡fuan! Te caes al suelo y tienes que volverte a construir, pero te tienes que construir como tú eres, no como te han hecho. No como la goma de borrar que te han dicho que no sé qué y que si es azul es... No, no, no. Yo quiero una buena goma de borrar. Y el quitar todas esas, digamos, rarezas que se han ido inoculando en la sociedad, en la televisión, la propaganda, el éxito y tal y cual, pues tienes que hacer que la gente se pegue una galleta, ¿no? Y tienes que hacer que la gente se caiga al suelo. Y tienes que hacer que un tío que venía de sobresalientes, ¿no?, de repente esté llorando consigo mismo. Por decir, pero ¿cómo? Si yo he sacado siempre sobresaliente y no sé hacer una mesa. Pues ahí es donde te pega la galleta y a partir de ahí la mitad se van y la mitad que queda lucha. Y los que luchan ganan. Siempre ganaban, siempre salían mejor, siempre salían agradecidísimos. Siempre salían, incluso con suspenso alguno me hacía regalos. No, es que ha sido muy importante y tal. Pero era por obligarle a ser él, no querer ser más que él. Y desde su realidad, atendiendo a la vida, las cosas que hay que atender, sale la arquitectura. Pero no es el profesor que te dice, mire, abre esa caja, meta la mano, que lo que sale es sobresaliente. Y eso Alejandro La Sota lo hacía, pero lo hacía de una forma muchísimo más gallega. O sea, más quiere decir que no se me entienda, ¿no? Y si el texto es claro, oscurezcalo un poquito, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Y yo le paso muy bien.